Le damos la bienvenida a la primer invitada de nuestra radio escolar, a la profesora Alicia Prado de Gastelu, la primer directora de nuestra institución. ¿Es así? Correcto. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la entrevista y a los oyentes, incluyéndome a mí, nos gustaría partir por la pregunta, ¿quién es Alicia Prado? Bueno, antes de partir por la pregunta, no sé si ahí tengo bien el micrófono, quiero aclarar esto. Yo estuve muy contenta de que me hayan invitado, pero en su momento puse como condición sine qua non que también estuvieran conmigo en esta inauguración Elda Pacini y Berta Fontanari, para marcar que una institución como esta se arma con un equipo. Y yo fui la primera directora, pero ellas fueron mis grandes apoyos para sacar adelante la escuela. Las tengo que perdonar que no hayan venido, porque las dos están enfermas. O sea, con razones distintas, pero no pudieron venir. Pero yo quería que estuviéramos las tres, para marcar que si bien fui la primera directora, una directora sola, si no tienen quien apoyarse, no va lejos, ¿eh? Eso lo quería marcar. Porque primero me agrandé y dije, condición sine qua non, que estén ellas dos. Y después, cuando vi las razones por las que no podían estar, porque era enfermedad, dije, bueno, no, yo con mis 74 todavía puedo funcionar. Eso quería aclararlo. Bueno, ¿vos querés saber quién es Alicia Prado de Gastelu? Voy a sintetizar. Alicia Prado nació en el campo, cerca de Villa Ruiz, partido de San Andrés de Giles, en el año 48. Vivió en el campo, fue súper de campo. Fue una escuela rural de un pueblo que es Ruiz, que es como esto. En los primeros grados los hice libre porque me enseñaban mi papá y mi abuelo. Iba a caballo a la escuela porque me gustaba, también me llevaban en auto. Y de ahí, como en aquellas épocas hacer el secundario no era fácil, fui pupila a San Antonio de Areco. Ahí me recibí de maestra, que no es que fui por vocación al principio, esa era la carrera que había en ese colegio y una vez que enganché me gustó. Y soy la anteúltima camada de maestras sarmientinas, que estudiamos por el plan que Sarmiento había armado en el 1800. Eso te habla un poco de mi antigüedad. De ahí me fui a estudiar a Buenos Aires, un derrotero raro, porque empecé odontología, pero terminé con lo que me gustaba, haciendo historia. Y después, síntesis de síntesis, o sea, como nos pasa a muchos, conocí a alguien porque practicábamos el mismo deporte, me enamoré y ese alguien era de Alsina, cuartel 10. Entonces vine a vivir acá al campo, a el cuartel 10 de Varadero. Y desde ese momento estuve siempre acá, o sea, no sé si querés algo más, pero eso sería una historia de quién soy, o sea, no sé qué más querés preguntar, que no tengo problemas en contestarte. Bueno. No me preguntes cuánto peso, porque eso no te lo voy a decir. No, yo quiero que me confirmen si cuartel 10 es mi casa. Porque creo que es... Bueno, yo te puedo decir cuál es el cuartel 10 donde yo vivo. El cuartel 10, cuando vos vas hacia Varadero, sí, cruzás las Glicinas y después cruzás el Seibo. Esos son los campos de los Gastelu, o eran antes, no quiero decir que todo. Eso es todo cuartel 10. No sé cuánto más de extenso es, pero tomá cualquier mapa del partido y ahí te va a decir si es el... Yo creo que la propia Alsina forma parte del cuartel 10, pero no te lo sé asegurar, ¿eh? Bueno, no queda ahí en esta Queda ahí, averigualo. Acá lo debe saber cualquiera, pero yo sé que lo mío sí es cuartel 10. Y bueno, la historia de vida es que la historia a mí me encantaba, seguí estudiando, hice una carrera universitaria, me licencié en historia, me gustaba mucho la investigación, investigué, pero de repente me tuve que poner más a dar clase que a investigar. Cualquier cosa especial me la preguntás, pero hasta ahí más o menos no es lo que soy yo. Bueno, yo queríamos saber, porque bueno, esta entrevista no la armé yo sola, también estuvieron chicos ayudándome, y queríamos saber cómo fue el proceso, o sea, el proceso para llevar adelante el proyecto de la primer secundaria en Alsina. Mirá, eso tendría que ser dividido en dos partes.
el proyecto, la cabeza que se propuso una escuela secundaria en Alsina fue alguien que se llama Eduardo Ravelino. Eduardo Ravelino había sido diputado y después intendente de Varadero. Esa persona tenía la firme convicción de hacer un secundario en Alsina, pero muy convencido. Ese te lo puedo decir porque yo no participé demasiado en las ideas previas a esta escuela. Yo ya era docente, ya tenía, como por decir así, ya me conocían, ya sabían que vivía en el cuartel 10 y bueno, de alguna manera sí me consultaron a ver qué pensaba de una escuela secundaria en Alsina. Imagínate que me tiré de cabeza y les dije sí, sí, sí. Y yo había tenido varios alumnos en Varadero que eran de Alsina. No me acuerdo demasiado de los apellidos, pero sí una que era Berta Fontanari y que me había contado el sacrificio que era para ella estudiar en Varadero. Entonces yo puse como ejemplo a Ravelino y al diputado Dició, que era otro que tenía la firme convicción de armar una escuela en Alsina, el caso emblemático de esta chica y lo que significaba para ella tener que estudiar en Varadero. No así algunos otros que les era como más fácil, por decirlo de alguna manera. Así que yo me tiré de cabeza al proyecto, pero yo no fui la que digamos, entramé todo al principio. Obvio, cuando me dijeron apoyé la idea, hice todo. Otra persona de la zona rural que sé que también apoyaba mucho la idea era un pariente directo que se llama porque vive, Juan Pedro Gastelu. O sea, y un señor Ortiz de acá de Alsina, que yo no lo llegué a conocer mucho, ese era otro re entusiasta, y Pepa Ponti, perdón, que me mata si no la nombro, que era otra entusiasta para hacer una escuela secundaria. Mucho más no sé de esa parte anterior a que se cree la escuela. Bien, y después de crearse la escuela, ¿cómo es que usted asume el cargo de dirección? Mira, por suerte se hacían concursos. Se concursaban los cargos de creación, se llamaban. Y nos presentamos a esos concursos varias personas. Entre ellas Susana Riner, que era la directora de la escuela Marco Sastre. Me presenté yo, se presentó Elda Pacini, y en mis recuerdos éramos nosotras tres las que nos presentamos para la dirección. No puedo decir si no había más. Tengo claro nosotras tres. El concurso lo ganó Susana Riner, porque tenía una antigüedad como directora de muchísimos años. Yo nunca había sido directora. Tenía un currículum importante porque era universitaria, pero directora nunca había sido. Ella lo ganó, pero en realidad ella no le interesaba la dirección. Creo que lo hizo un poco para apoyar la idea de los concursos y de la importancia de concursar los cargos de creación. Así que la segunda era yo y la tercera era Elda Pacini. Obviamente quedé yo como directora y Elda como secretaria. Por eso yo insistía en que ella también estuviera, porque las dos salimos al ruedo juntas. Sin ninguna experiencia ni de directora ni de secretaria, y con otra salvedad. Esta fue la primera escuela de esa década, por lo menos, de la provincia. Todo lo demás era nación. Entonces, no teníamos además ninguna experiencia en cómo funcionaban las cuestiones de provincia. Así que era todo nuevo para nosotras. Y bueno, sí. Y además de la dirección, cuando empezó a trabajar acá en el colegio, ¿daba clases usted? No, en ese momento por reglamento de la provincia de Buenos Aires no se podía dar clases en la escuela que uno era director. No se podía dar clases en la escuela que uno era director. O sea, yo no daba clases acá, pero sí daba clases en el colegio Ferrari, en el colegio Ferrari Berizo a la mañana. Y después, bueno, en el Marco Sastre ya no, porque me vine para acá, y después en el profesorado. O sea, que mientras fui directora también compatibilicé dar clases, salvo en un momento en que tuve como una luz de esperanza de trabajar en la preservación del patrimonio rural, y estuve trabajando con el arquitecto Moreno, como no me acuerdo si 3 o 4 años,
becada por la universidad para trabajar en preservación. Entonces ahí, en mi recuerdo, dejé todo, dejé la dirección, dejé las horas, porque eso me parecía que valía la pena hacerlo. ¿Y cuántos años estuvo manteniendo el cargo acá? Estuve siendo directora 3 años. Después tuve esa beca y cuando se me acabó, volví, pero ya no como directora. Yo ahí quería las horas de clase, o sea, cambié cargo por horas de clase. O sea, fui profesora, no me acuerdo cuántos años, pero un montón, hasta que me jubilé. Ahí sí fue ley. O sea que seguí siempre muy involucrada con la escuela. O sea, independientemente de los años que por ahí no estaba trabajando, estaba muy, muy al tanto de lo que pasaba en la escuela. O sea, no me acuerdo en qué año me volví a reincorporar. Mira, la pura verdad no me acuerdo. Pero siempre después como profesora. ¿Y hoy en día cómo ve el colegio? De forma como establecimiento, digamos. Mirá, no es fácil decir eso porque yo lo veo de lejos. Yo te voy a decir una cosa que a mí me da mucha y me dio mucha alegría y satisfacción. En esta escuela, a Dios gracias, hubo directivos que fueron mis exalumnos y eso para mí fue maravilloso. Una directora que fue mucho tiempo se llama Sandra Polizano. Sandra Polizano fue 5 años alumna del secundario y 4 años en el profesorado. La conocía muy bien y era una persona muy buena persona y muy buena docente, al punto que las prácticas, yo era su profesora de práctica en ese momento, las hizo en esta escuela, las prácticas para ser profesora. Y con los años fue directora. Para mí eso es una alegría, fue una alegría enorme y de hecho le seguía los pasos a la escuela porque tenía contacto con Sandra. Después hubo una época que fue, se me va el nombre de mi colega, o sea, ya me va a venir, ya me va a venir el nombre del colega que fue director bastante tiempo. Y después tuve la suerte de que tuvo otro exalumno, de doble cobertura, como digo yo, que fue en el secundario y en el profesorado. Y hoy por hoy, ese otro se llama Ezequiel Pacini. Ese fue otro y para mí fue una alegría que fuera director y ahí estaba al tanto. Y ahora, hoy por hoy, o sea, tengo 2 ejemplares acá. Una que no tiene doble cobertura, tiene una sola cobertura, la cobertura del profesorado. Fue mi alumna durante todo el profesorado, Jessica Genú. Y la directora tiene doble cobertura, fue del secundario y del profesorado. Entonces, ¿cómo veo la escuela? O sea, y yo la veo un poco por los ojos y las cosas de que fui indagando. Hubo un momento que estuve muy triste por la escuela, porque vine y lo vi yo, se llovía, estaba muy descuidada, y como yo vivo cerca, mucha gente me paraba para decirme, señora, ¿no puede hacer algo? Porque la escuela se está deteriorando. Y bueno, yo no podía hacer nada, pero sentía la tristeza de ver que se viniera abajo, porque es un edificio viejo y el mantenimiento lo necesita. Pero para mí fue una escuela que siempre siguió luchando. Esta radio es un ejemplo de la lucha, ¿entendés? Siempre quiso cosas, o sea, el secundario de adultos, ¿cómo te puedo decir? Siempre quería hacer cosas y eso es muy valioso. Ahora que hicieron una radio, tienen la radio. Entonces me parece a mí, humildemente lo digo, que es una escuela exitosa, o sea, es una escuela exitosa, o bueno, dentro de lo que se puede decir, pero que he sufrido al saber cómo tenía problemas, sobre todo edilicios, sí, los he sufrido mucho, la verdad. Hoy cuando entré la veo como linda, o sea, esperemos que se siga manteniendo así. Que se siga manteniendo así, sí. No sé si te contesté lo que vos querías saber. Sí, me contestó. Y nosotros hablábamos con los chicos, decíamos como con todo ese aprendizaje, porque ahora que estamos entendiendo más o menos por dónde viene, que no dio clases, pero sí estuvo dando clases. Pará, di clases muchísimo tiempo en esta escuela. Siendo directora... No, siendo directora claro. No se podía. Pero no es que no quería dar clases. No, o eras directora o dabas clases. No sé hoy día.
No sé si hoy el director puede dar clase. Además éramos un solo turno. No era que yo podía ser directora a la tarde y dar clase a la mañana en contraturno. No, en mis épocas era solo turno tarde. Por lo tanto, no se podía. Cuando yo termino mi trabajo en la universidad y me vuelvo, yo lo que quiero es dar clase. O sea, entonces ahí me pongo a dar clase y no sé cuántos años di de clase, la pura verdad, pero muchísimos. O sea, me jubilé como profesora en esta escuela. O sea, y bueno, a la pregunta que íbamos era, ¿qué consejo usted le daría, ya tanto como a sus exalumnas, como dice usted, qué consejo daría a la dirección y qué consejo también daría a los profesores que están acá? Mira, lo mío no pasa por dar consejos, te voy a decir. O sea, es muy difícil dar consejos, muy difícil. O sea, yo consejo no me animo a dar ningún consejo. Ahora, como experiencia de vida, diría que como que tengo una cosa re clara. Tengo pocas ideas, siempre lo digo, pero las pocas ideas las tengo claras. Entonces, una cosa es que una institución va a salir adelante si hay equipo, si se trabaja en equipo, si se liman asperezas, si de alguna manera se acepta el pensamiento diferente, si se sientan a debatir distintas ideas, pero hay que tener equipo. Las gestiones solo se logran con equipo. Es real que vos me podés decir que a veces hay una persona sola que logra muchas cosas. Sí, o sea, no es que no, pero en una institución la base está el equipo y el entendimiento. Eso es lo que yo digo a través de mi experiencia. Yo no hubiera podido hacer todo lo que hicimos en esta escuela, que fue mucho y que me enorgullezco. O sea, esta escuela fue la primera en tener un taller de computación. O sea, no había ninguna escuela del distrito de Varadero y nosotros teníamos computación. Teníamos un montón de cosas importantes, ¿entendés? Y bueno, es cierto que por ahí, pero eso no hubiera funcionado si no había apoyo de un equipo, incluso apoyo de las familias de los chicos, de las familias de uno. O sea, eso no es un consejo, es la experiencia. O sea, y además, todos los que me recuerdan, yo creo que la historia es un instrumento para formar ciudadanos. Entonces, perdóname que me salga la deformación profesional. O sea, yo soy una convencida que el mejor sistema de gobierno está dentro de las repúblicas y que la democracia es lo más importante. Pero soy una convencida que el soberano es el ciudadano. No tenemos un rey. Entonces, yo no quiero súbditos que agachen la cabeza al rey. Quiero ciudadanos que piensen, que tengan criterio, que razonen. Y algunos se van a reír porque lo dije toda mi vida y lo escribía. Individuo se nace, ciudadano se hace. ¿Y quién hace al ciudadano? La educación, en la familia y en la escuela. Entonces, si vos no educás al soberano, no vas a tener una buena democracia y vos vas a volver a ser un súbdito de alguien que por ahí no es un rey. Pero eso sí que es un consejo que doy. O sea, que cada profesor de matemática, de historia, de geografía, use como herramienta lo que enseña para formar ciudadanos. Porque sin ciudadanos no tenemos democracia y sin democracia no tenemos país. Eso sí que lo doy como consejo. Bien, y hablaba también, nombró la educación, que la educación también nos hace, tanto a todos. ¿Cómo ve la educación actualmente? Y es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque yo no te quiero desanimar, porque vos sos joven, emprendedora, linda. Entonces no te quiero dar una imagen de lo que... Pero no la veo en su mejor punto a la educación. No la veo en su mejor punto. Veo que está... La palabra que se me ocurre es descuidada.
como que hay un deterioro, o sea, un deterioro en la formación de formadores. No soy quien para analizar, pero no te puedo decir que la veo bien a la educación. Veo cosas que están bien. ¿Cómo no voy a ver bien el esfuerzo de ustedes de hacer una radio? Eso está re bien, pero en términos generales, y no hablo solo de la provincia de Buenos Aires, veo que no nos estamos ocupando de la educación como se debe. Ese es mi humilde pensamiento. Pero vos seguís mirando para adelante y apostando a la educación. Bien. Bueno, nosotros ya con esa pregunta estaríamos finalizando nuestra entrevista que armamos con los chicos. No sé si los chicos quieren preguntar algo. Pero qué varones tímidos. ¿Cómo no van a preguntar algo? Algo, pregunten algo. Algo. ¿Algo? Algo. Son muy tímidas estas. ¿Querés que te cuente una anécdota de cuando yo era Sí, por favor. No, digo, como para que ellos se animen a hablar, porque Sí. como hemos hablado así, como muy académicos recién. Claro, todo muy profesional. Muy profesional, Sí. muy profesional. Vamos a alguna anécdota. Camino de tierra. Barro. Yo no era de faltar, era de esas profesoras medias sarmientito, que no faltaban. Entonces, cuando no podía venir en mi famoso Subaru, venía a caballo. Pero yo nunca supe saltar a caballo, nunca supe bolear la pata. Entonces, con estribo sí, pero me costaba llegar al estribo. Entonces, ¿saben qué hacía? Uno de los alumnos de esa época, cualquiera fuera, me tenía el caballo en la zanja. No sé si vos te acordás. Me tenía el caballo en la zanja, metía el caballo en la zanja y ahí boleaba la patita. Esa es una anécdota. Otra anécdota, me seguían todos los perros que yo tenía. Todos los perros. Y no había forma de que se quedaran afuera de la escuela. Entraban al salón conmigo. Y yo no daba clases, pero si había una hora libre o algo, yo cubría. Claudia Rivadeneira era de esa profesión. Pregúntenles a ella la anécdota bien, porque a mí me va a dar vergüenza contarla en su verdad. Los perros se metieron conmigo en el salón y andás a ver qué habían comido mis perros esos días, pero estaban con algunos gases. Entonces yo veía que mis alumnos, sobre todo Claudia Rivadeneira, escuchaba con un pañuelo así en la nariz. Bueno, esa es una anécdota. No sé si la ven como anécdota. La vivimos también. No cuento mentiras. Bueno, y habría otras, pero ahí, yo para que ustedes se animen a hablar, pero serán muy técnicos ellos, pero... Demasiado técnicos. Cumplen bien su rol. Jessy, ¿usted? ¿Ahí ya no puede intervenir? Sí, por eso... Esta es una de las doble cobertura. No, doble cobertura no, esta tiene cobertura simple. Solamente doble. Sí, pero ¡ah, no! ¡Perdón! Claro, recontra doble. Y bueno, ahí sí que es una alegría. Y podría decir triple porque hasta cursé con mi hijo. ¿Sí? Claro, y lo tuve a UPA. No, quiero decir algo, sin que se ofenda a nadie, ¿eh? Una de las alegrías más grandes no solo fue que Sandra Polizano, que Ezequiel, que Verónica, pero que fue que una egresada de nuestra queridísima escuela media estuviera ahora en un cargo dentro de la escuela. Eso es una cosa para mí maravillosa. No quiero herir a nadie con lo que digo, pero que alguien de la escuela egresada sea ahora directivo, o sea, me parece hermosísimo. No quiero olvidarme de nadie porque toda esta escuela se hizo porque mucha gente le puso la camiseta, se puso la camiseta en la escuela y, viste, mis neuronas están sulfatadas. Pero cuando hablo de Elda y de Berta, o sea, otra persona que fue muy de la escuela y de darle para adelante fue Marta Garboró. O sea, otra persona, todos los profesores apoyaban la escuela, todos. Pero había algunas que eran como más. Por ejemplo, Analía Sazone.
Analía Sassone era grandote y gorda como yo. Y ella decía que no podíamos subir las dos al mismo escenario porque hundíamos. Y una vez, y esto es verdad, anécdota, en la escuela primaria habían hecho un escenario con las maderas y no sé por qué, pero siempre nos elegían de madrinas a las dos. Entonces, o subía ella o subía yo, porque decíamos, esto se viene abajo. Pero un día nos obligaron a subir las dos, y créanme que el coso hizo así y nos tuvimos que bajar. Por eso no quiero olvidarme de nadie, pero la escuela se hizo porque mucha gente se puso la camiseta de la escuela. O sea, nombré las que tengo más cercanas, o sea, pero todos, todos. Bueno, creo que dije un montón de cosas. Bien, sí. ¿Cómo se sintió nuestra entrevista? ¿Y a vos qué te parece cómo me sentí? Ahora te voy a repreguntar yo a vos. No sé. ¿A vos qué te parece? ¿Qué te parece cómo yo me sentí? La sentí muy libre, como si fuese que estamos, no sé, en una tarde tomando un té. Bárbaro, yo me sentí como en mi casa, porque esta es la escuela de mi corazón. Esta es la escuela de mi corazón. Entonces yo me sentí muy bien. Los pocos que me conocen saben que no soy para nada de tener un perfil alto ni nada. Soy re bajo perfil y no me gusta estar en ninguna cosa. Pero nosotros lo logramos. Esto me alegró, sí, esto me alegró realmente. Y estuve re bien, re contenta. O sea, además estoy liberada, no tengo que ir a cuidar los nietos y no tenía que salir rajando. Ya estoy como libre. Y me encantó la clase que me dieron los chiquitos de primer año. Los genios. Hablando de los mayas, los egipcios y uno, o sea, estuvo genial porque me dijo, yo sé la diferencia entre las pirámides egipcias y las pirámides mayas. Y yo sentí que de algún lado venía una corriente de mi antigüedad como profesora. Y dijo, las pirámides eran templos en los mayas. Y en los egipcios eran tumbas, señora. No te imaginas la alegría que me dio, porque es exactamente eso, aunque las nuevas investigaciones dicen que también algunas pirámides eran templos. Bueno, esa es otra cosa. Bueno, yo estuve re contenta, re bien. Imagínate que a esta edad nerviosa no me pongo, pero podía haber estado a disgusto. Capaz que no escuchó nadie, entonces... ¿Nos están escuchando? Sí, nos están escuchando. Bueno, qué bien. No se nos fueron todavía. Y estamos en vivo. Y estamos en vivo también. Pero qué barbaridad. Nosotros tenemos doble cobertura, nosotros entonces también. Quiero aprovechar a decir algo más. Son gente que ya no está más, pero otra persona que hizo mucho por la escuela secundaria fue Dora Gallo, que era la directora de la escuela primaria. Y ella luchó a la par nuestra para imponer la idea en Alsina de la importancia de que los chicos hicieran el secundario. Y fue la primer profesora de castellano que tuvimos. Y fue un nexo importantísimo entre la primaria y esta escuela. Y después la profesora de matemáticas, que era Pulido de apellido, pero no me viene el nombre, que daba matemáticas y que también era un nexo para entusiasmar a los alumnos de la primaria, porque no estaba en Alsina la idea de la importancia de la educación secundaria. Había que armarles la cabeza para que lo vieran. Hicimos cosas muy locas, muy locas. El taller de computación era sensato, pero hicimos un taller de gimnasia jazz para entusiasmar a las madres para que alentaran a los hijos a venir a la escuela. O sea, bueno, esas son como anécdotas, pero verdades. Pero quise nombrar a Dora y a ella, a la que no me acuerdo el nombre, de Pulido, porque cuando vos preguntás de cómo se gestó la escuela, se gestó porque estaba en el pensamiento de muchos, muchos. Y yo como no... Sí, yo estaba en el cuartel 10, pero yo hasta ese momento no conocía... ¡Ay, me olvido de alguien! ¡Ay, bueno! Y ya no hablo más. Pero son toda gente que no está. Sí. O sea, Nadie Barman, una socialista, pero una socialista era Palacios. Esa fue otra luchadora por que se arme una escuela secundaria. Nadie Barman, ya no está más en el pueblo. Pero ella luchó muchísimo. Listo, no me hagas hablar más porque bueno, si no... Bueno, y nada, de más está decirle que estamos súper agradecidos,
que también su participación en el colegio, ya como usted dice, fue hace muchos años, pero también usted fue una de las primeras profesoras, de nuestra primera directora, y nada, que esté acá hoy para nosotros inaugurar nuestra radio, porque es nuestra, es de todos, y van a seguir siendo de los próximos chicos que vengan, y nada, agradecerle, porque fue re linda la entrevista. Y nada, que a mí me tiembla todo, me tiembla todo, a mí sí me tiembla todo, chicos. ¿Qué vas a decir? Vos tenés que decir que fue linda, aunque que por dentro, por ahí no estás tan segura, pero está bien, es lo que tenés que decir. Sí, pero bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias, porque bueno, a mí, bueno, vos por ahí ocasionalmente me conocías. En Alsina me conoce todo el mundo, pero casi nadie sabe por ahí mi pasado como directora, porque hace muchos años. Listo, no hablo más. ¿Listo? Bueno, le damos muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hasta recién y están invitados para los que quieren seguir conociendo nuestra radio.